Buenas noches. I guess I should say noite. That would be more proper, more correct. Before we study this evening, you're still alert and awake. That's good. Están alerta y despiertos. How many of you understand English? ¿Cuántos entienden inglés? I'll preach in English. There's division in the camp. Hay división en el campamento. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a ustedes por los sacrificios que han hecho durante los últimos 2 días. Yo sé que no es lo más cómodo dormir en el gimnasio. Yo sé que hay gente que ronca. Y yo sé que hay gente que codea con los codos. Y yo sé que es un problema con los baños. Muy pocos baños para la cantidad de personas que tenemos aquí. También sé que hemos tenido paciencia al esperar entrar para comer. Pero déjenme decirles esto. Esto es un hotel de lujo comparado con lo que viene. Esto es preparación para el tiempo de angustia. No vamos a tener un gimnasio donde dormir y no vamos a tener baño. Y va a ser difícil conseguir comida. Así que 2 o 3 días podemos sobrevivir. Quiero también agradecerle a los que organizaron este evento. No es fácil organizar un evento como este. Esta tarde tuvimos una reunión con los organizadores y los pastores y hablamos sobre cómo podíamos hacer un poco más fácil el horario. Y decidimos mañana dejarles dormir 1 hora más. Y entonces el seminario de la mañana lo vamos a pasar al martes, que sería que terça-feira, donde dice que tiempo libre, vamos a tener el seminario de mañana en el tiempo libre el día martes. Ustedes deben agradecerle a los que organizaron este evento. Ellos quieren que todo sea perfecto. Es la primera vez. Es un GYC histórico. Ustedes son los pioneros. Dentro de varios años, si Jesús no regresa, ustedes van a poder decir, yo estuve en el primer GYC de Portugal. Qué gran privilegio. Así que gracias por la paciencia de todos. Nosotros agradecemos mucho el buen espíritu, el espíritu positivo que han manifestado. Ahora, espero que esta noche hayan traído la almohada. ¿Cómo dicen? ¿Almohada? Espero que hayan traído la almohada, como se dice correctamente. Estoy aprendiendo. Si regreso a Portugal 1 mes, voy a irme hablando portugués. Esta noche vamos a estudiar. Gracias, hermano. Thank you very much. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por este buen día que hemos tenido. Hemos sentido tu presencia. Ha sido largo, hemos tenido muchas actividades, pero hemos sido bendecidos por tu presencia.
Ahora, Padre, yo sé que es tarde, yo sé que estamos cansados, pero te pido que tu Espíritu Santo nos despierte, que podamos estar alerta, que tengamos mentes claras y corazones abiertos para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias por el privilegio de venir delante de tu trono, al trono del Rey del universo, con la seguridad de que tú nos responderás. Y sabemos que tú has respondido esta oración, porque venimos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero repasar, al comenzar nuestro estudio esta noche, la cronología de la vida de Jesús en esta tierra. Y lo voy a hacer rápidamente porque no es el propósito relatar toda la vida de Jesús. El Señor Jesucristo dedicó 3 años y medio para su ministerio terrenal desde que fue bautizado hasta que fue a la cruz. 3 años y medio. El propósito de esos 3 años y medio fue enfrentarse a las tentaciones de Satanás, a toda la fuerza de las tentaciones de Satanás, y vencer en cada tentación y desarrollar un carácter absolutamente perfecto. Ese fue el propósito de su vida. Cuando terminaron los 3 años y medio, o cuando estaban terminando los 3 años y medio, un viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo dijo en la cruz: consumado es, se terminó. Y el Señor Jesucristo murió, cargando nuestros pecados. Jesús había vivido una vida perfecta y había muerto y pagado por nuestros pecados. Y luego, antes de ponerse el sol el viernes, Cristo fue sepultado, a donde descansó en el sepulcro todo el día sábado, conforme al mandamiento. Muy temprano, el primer día de la semana, el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Fue llamado por su Padre a través del ministerio de un ángel. El ángel le dijo: oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y el Señor Jesucristo salió del sepulcro victorioso sobre la muerte. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días en esta tierra. Resucitó, pasó 40 días aquí. Y podríamos preguntarnos por qué pasó Jesús 40 días después de su resurrección. La Biblia lo explica. En Hechos o Actos, capítulo 1 y el versículo 3, dice que Jesús pasó 40 días hablándole a sus discípulos sobre las cosas concernientes al reino de Dios. El espíritu de profecía explica que Cristo le explicó a sus discípulos todas las profecías que se habían cumplido en él. Y Jesús también les explicó las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Es decir, Jesús les explicó durante esos 40 días las profecías que se habían cumplido en él en el pasado y las profecías que pronto iban a cumplirse en el día del Pentecostés. Después de los 40 días, Jesús se reunió con sus discípulos en el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Y mientras sus discípulos miraban, el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Quiero leer ese pasaje que habla de su ascensión. Está en el libro de Actos, el capítulo 1 y el versículo 9 al 11. Actos 1, 9 al 11. Allí se relata, cuando terminan los 40 días, ahora viene la ascensión de Jesús al cielo. Dice:
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, es decir, a los discípulos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y luego Jesús desapareció de la vista de ellos. Habían pasado los 40 días. Pero luego la Biblia nos dice que entre cuando Jesús ascendió y cuando cayó el Espíritu Santo, pasaron 10 días. 40 días aquí con los discípulos y luego asciende al cielo, y antes que se derrame el Espíritu Santo pasa un periodo de 10 días. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió durante esos 10 días? Nosotros sabemos qué sucedió en la tierra. La Biblia nos dice en Hechos que los discípulos estudiaron las profecías como nunca antes. Oraron juntos como nunca antes. Repararon o arreglaron las rencillas y las peleas entre ellos. Vendían sus posesiones para poner el dinero a disposición de la obra para la predicación del Evangelio. Se vaciaron del yo para poder ser llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que los apóstoles hicieron en los 10 días entre la ascensión y cuando fue derramado el Espíritu Santo. Pero inmediatamente nos preguntamos, ¿qué sucedió en el cielo durante esos 10 días? Porque en el Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. Jesús envió el Espíritu Santo. Ascendió 10 días antes. Los discípulos se prepararon para recibir el Espíritu Santo en esos 10 días. Pero ¿qué sucedió con Jesús en el cielo durante esos 10 días? Son pocos los cristianos que saben qué fue lo que sucedió durante esos 10 días en el cielo. Y sobre eso quiero estudiar especialmente esta noche. Ahora, en el libro de Actos, el capítulo 1 y el versículo 13, encontramos por nombre las personas que estaban presentes entre los apóstoles. Los nombres específicos, los nombres propios se dan. Hechos o Actos 1 y el versículo 13. Dice: y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro 1, Jacobo 2, Juan 3, Andrés 4, Felipe 5, Tomás 6, Bartolomé 7, Mateo 8, Jacobo hijo de Alfeo 9, Simón el celote 10 y Judas hermano de Jacobo 11. ¿Qué había de raro en ese número? Jesús había escogido 12 y estaban presentes solamente 11. Ahora, algunos de los que estaban probablemente se preguntaban por qué había solo 11. Así que dice en Actos 1, 18 y 19 que Pedro se paró y empezó a explicar qué pasó con el apóstol número 12. Explicó que él había entregado a Jesús y que había ido a un lugar, comparando con lo que dice el Evangelio según San Mateo, se había ido a un lugar a colgarse, es decir, a ahorcarse. Y la hermana White dice que él era un hombre muy pesado. Y cuando puso la soga en la rama encima de un precipicio
y se lanzó del precipicio para que la soga le tomara el cuello, la rama se rompió y Judas cayó una gran distancia al suelo y se le explotó el estómago y se le salieron los intestinos. Y dice la hermana White que más adelante ese día, cuando Jesús iba al Calvario con la cruz, dice que la muchedumbre se horrorizó porque se dieron cuenta que los perros se estaban comiendo las entrañas de Judas. Y Pedro se paró y relató esta experiencia. Dice, ¿ustedes quieren saber por qué solamente hay 11? Les voy a explicar. Uno entregó a Jesús, fue a suicidarse, cayó al suelo, se le explotó el estómago y se le salieron las entrañas. Y entonces ahora Pedro dice, tenemos que elegir a un sucesor en lugar de Judas. Hay que nombrar a alguien que ocupe el lugar de Judas. Y nos preguntamos, ¿por qué Pedro sintió que era necesario nombrar un sucesor en lugar de Judas? La respuesta es que los apóstoles habían estudiado las profecías. Y las profecías del Antiguo Testamento habían anunciado que Judas iba a morir y que era necesario nombrar a un sucesor. Durante los 40 días Jesús les explicó estas profecías a los apóstoles. Noten la explicación que da el apóstol Pedro en Actos 1 y el versículo 16. Actos 1 y el versículo 16. Fíjense lo que dice Pedro en cuanto a las profecías. Dice en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Fíjese, David habló en cuanto a Judas. Y luego vamos al versículo 20 para ver la profecía que hablaba de Judas. Versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Es decir, Judas no iba a regresar a su casa, su habitación iba a quedar desierta. Ahí se indicó de que Judas iba a morir. Es una profecía que viene del Salmo 69 y el versículo 25. Pero luego Pedro sigue diciendo, y tome otro su oficio, tome otro su posición. Esta profecía viene del Salmo 109 y el versículo 7 y el versículo 8. Es decir, Pedro dice, falta uno. Y las profecías decían que Judas iba a apostatar y no iba a regresar a su casa. Las profecías decían que hay que nombrar a otro que tome su oficio. Por eso es que Pedro dijo que era necesario nombrar a un sucesor en lugar de Judas. Ahora, ¿saben? A veces en la iglesia adventista se pasan de generación en generación ciertos mitos. ¿Usan la palabra mitos en Portugal? En inglés, myth. Uno de esos mitos que se han pasado de generación en generación es que los apóstoles se apresuraron a nombrar a un sucesor en lugar de Judas. Que no era el plan de Dios que Matías fuese el reemplazo de Judas. Dice esta tradición que los apóstoles se apresuraron y eligieron antes de que Dios quisiera al sucesor de Judas. Inclusive dicen que era el propósito de Dios que el sucesor de Judas fuera Pablo y no Matías. Ahora, yo quiero decirles que yo respeto mucho las tradiciones adventistas que están en armonía con la Biblia. Pero las que no están en armonía con la Biblia, tenemos nosotros que corregir esas tradiciones. Esa tradición de que los apóstoles se apresuraron a nombrar al sucesor, lo hicieron antes que Dios quisiera y que Dios quería que fuera Pablo y que no fuera Matías, es un mito que no tiene base bíblica. Y les voy a dar 4 razones y luego les voy a dar al final del sermón la 5ª razón. Vamos a ver por qué es que
Dios eligió al que Él quería que fuera el sucesor. Vamos a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 21 y 22. Actos 1, 21 y 22. Ahora escuchen esto. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Yo pregunto, ¿el apóstol Pablo cumple esa cualidad? No. Dice que el sucesor tenía que haber estado con los apóstoles desde los tiempos de Juan el Bautista hasta la resurrección y la ascensión de Jesús. Saulo de Tarso se convirtió 3 años y medio después de la resurrección de Cristo. Así que no podría haber sido Saulo. Hay una segunda razón. Y es que el libro de Actos nos dice que ellos siguieron el proceso que Dios mandó que siguieran y que Dios escogió al sucesor. Noten Actos 1, 24 al 26, Actos 1 y el versículo 24 al 26. Habla del proceso. Dice, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora escuchen esto. ¿Pidieron la dirección de Dios, sí o no? Sí, pidieron la dirección de Dios, oraron. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 tú has escogido. ¿Qué están orando? Que Dios muestre a quién Él ha escogido. Y luego sigue diciendo, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Quién escogió a Matías? Dios escogió a Matías, porque ellos oraron, muestra cuál de estos 2 tú has escogido. Ahora, también hay 2 razones que presenta el espíritu de profecía. Hay 2 razones bíblicas y luego una última razón bíblica que vamos a estudiar al final del sermón, pero hay también 2 citas de Ellen White que demuestran que no era el propósito que fuera Saulo, que ellos hicieron lo que Dios quería que hicieran. La hermana White, en el libro Espíritu de Profecía, tomo 3, página 264, Espíritu de Profecía, tomo 3, página 264, dice esto. Se seleccionaron 2 hombres, quienes, según el escrutinio cuidadoso de los creyentes, ¿fueron descuidados ellos? No. Dice, según el escrutinio cuidadoso de los creyentes, estaban mejor calificados para ocupar el lugar. Pero los discípulos, desconfiando de su propia habilidad para decidir el asunto, lo refirieron al que conoce todos los corazones. Buscaron al Señor en oración para saber de cuál de los 2 estaba mejor calificado para la posición confiada. Y luego fíjense lo que dice la hermana White. El Espíritu de Dios escogió a Matías para el oficio. ¿Quién escogió a Matías? El Espíritu. La hermana White, en el libro Actos de los Apóstoles, en el último párrafo del capítulo, porque no tengo la página en portugués, así que les voy a decir dónde conseguirlo. El último párrafo o la última parte del capítulo, el primer mártir cristiano, hablando del martirio de Esteban, dice claramente que Dios escogió a Saulo de Tarso para reemplazar a Esteban. No lo escogió para reemplazar a Judas. Dice que lo escogió para reemplazar a Esteban,
a quien Saulo mató. Fíjense que el que mató a Esteban reemplazó a Esteban. Qué interesante. Ahora sabemos por qué razón los apóstoles eligieron a Matías. Y que fue la voluntad de Dios que se eligiera al sucesor según las profecías. Pero ahora necesito hacer una pregunta muy importante, y es esta. ¿Por qué sintieron los apóstoles que era necesario elegir al sucesor antes del día del Pentecostés? ¿Por qué no esperar 10 días, cae el Espíritu Santo y luego entonces con calma y con tranquilidad ellos entonces ahora escogen al sucesor? ¿Por qué es que ellos sentían que era absolutamente indispensable elegir al sucesor de Judas antes de caer el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? No quisieron esperar hasta después del Pentecostés. Tenían que elegir al sucesor antes que cayera el Espíritu Santo. Muchos años yo me preguntaba por qué. Saben que todo detalle de la Biblia es importante. Nada sucede por accidente o por casualidad. Hay una razón teológica, bíblica, por la cual Dios les dijo que eligieran al sucesor antes de caer el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y ustedes dicen, ¿cuál era esa razón? La clave la encontramos, empezamos a encontrar la clave y la respuesta en Actos, el capítulo 1 y el versículo 17. Ahora, yo no miré en la Biblia en portugués, pero les voy a leer como dice en español y ustedes me van a decir si el portugués dice algo semejante. Actos 1:17 está hablando de Judas. Y fíjense lo que dice. Dice allí, está hablando Pedro, era contado con nosotros. ¿Qué palabra se usa en portugués? ¿Cuál palabra? Contado, muy bien. Es una buena traducción. Del griego, exactamente. Tiene que ver con aritmética. La palabra griega viene de la palabra aritmética. ¿Tiene la palabra aritmética en portugués? Tiene que ver con math, la palabra en inglés. Así que dice que Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Yo pregunto, ¿el número era importante, sí o no? Era contado entre los 12. Y cuando eligieron a Matías, noten el versículo 26 de Actos, el capítulo 1, cuando terminaron de elegir a Matías, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Era importante el número 12? ¿Tenía que haber 12? Tenía que haber 12, tenía que tener el número 12 contado. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿por qué tenía que contar el número 12? ¿Qué importancia tenía el número 12? ¿Y por qué había que tener 12 antes del día del Pentecostés? Bueno, vamos a examinar en la Biblia el significado del número 12. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 1. Y como les mencioné, esta noche tal vez vamos un poquito más largo, pero de todas maneras ustedes van a ir al gimnasio para que los codeen y a escuchar ronquidos. Es mejor estar aquí. Y además de eso, no siempre me tendréis con vosotros. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer. Paremos allí. ¿Qué representa en las profecías una mujer? Siempre la respuesta es la iglesia. Pero tenemos que ser más específicos. Es la iglesia fiel. La iglesia fiel. Ahora, generalmente, para comprobar esto, nosotros leemos de Efesios 5, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es decir, vamos a otro texto para comprobar que la mujer representa a la iglesia. Pero no necesitamos ir más allá de Daniel y Apocalipsis para explicar qué representa la mujer.
Vamos a leer en nuestras Biblias Daniel 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Está hablando aquí del cuerno pequeño, que representa la iglesia romana, la iglesia papal, el papado, y lo que iba a ser durante un periodo largo de la historia de la iglesia. Dice allí en Daniel 7:25, en cuanto al cuerno pequeño, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Según esto, el cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo e iba a perseguir ¿a quiénes? Iba a perseguir a los ¿qué? A los santos del Altísimo. Ahora bien, el cuerno pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo ¿por cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años. Ahora vamos a Apocalipsis 12:14 y vamos a comparar otro versículo. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 14. Les voy a comprobar que la mujer representa a los santos del Altísimo. Dice allí en Apocalipsis 12:14, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que ahora el dragón persigue ¿a quién? El dragón persigue a la mujer. ¿A quién perseguía el cuerno pequeño? A los santos del Altísimo. Aquí el dragón persigue a la mujer. Ahora sigamos leyendo. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Es el mismo periodo, sí o no? Es el mismo periodo. En Daniel 7 dice que el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo por tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 12:14 dice que el dragón persiguió a la mujer por tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces yo pregunto, ¿qué representa la mujer? La mujer representa a los santos del Altísimo. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien, sí o no? Ok, la mujer representa entonces a los santos del Altísimo o representa a la iglesia fiel. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿a cuál etapa de la iglesia fiel? ¿Cuál periodo de la iglesia fiel? ¿Será la iglesia del Antiguo Testamento o será la iglesia del Nuevo Testamento? En Apocalipsis 12:1. ¿Qué creen ustedes? ¿Es la iglesia del Antiguo Testamento o es la iglesia del Nuevo Testamento? La mujer que ve Juan en Apocalipsis 12:1. Tiene que ser la iglesia del Antiguo Testamento. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe, pastor, que en Apocalipsis 12:1 la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento? Es muy sencillo. En Apocalipsis 12:1 se menciona a la mujer. En el versículo 2 se dice que la mujer está embarazada. ¿Usan esa palabra? ¿La mujer está qué? Está encinta. Es decir, tiene un bebé en su vientre. ¿Quién es ese bebé que tiene la mujer en su vientre? ¿Quién era? Era Jesús. ¿Jesús había nacido todavía cuando Juan ve a la mujer? No, no había nacido todavía. Entonces, ¿puede ser la iglesia del Nuevo Testamento antes que nazca Jesús? No. ¿Existió la mujer antes que el niño, sí o no? Claro que sí. Eso es una pregunta ridícula. Que la mujer existió antes que naciera el niño. La mujer en Apocalipsis 12:1 representa la iglesia del Antiguo Testamento de donde nace Cristo. Porque Jesús nació del linaje de Abraham y nació del linaje de David. Nació del linaje de una serie de personajes santos. Es decir, que la mujer en Apocalipsis 12:1 representa la iglesia del Antiguo Testamento que está por traer al mundo a Cristo Jesús. Ahora, ¿notaron ustedes
un detalle interesante en Apocalipsis 12:1. Vamos a leer rápidamente allí. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona ¿de qué? Una corona de 12 estrellas. ¿Qué representa la mujer? La iglesia fiel. ¿Y cuántas estrellas tiene la mujer en su corona? 12 estrellas. ¿La mujer del Antiguo Testamento tiene una corona de 12 estrellas, sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿saben algo interesante? Luego la Biblia dice que cuando el niño nace, el niño es arrebatado a Dios y a su trono, que es la ascensión de Jesús, y luego dice que la mujer huye al desierto por 1260 años. Allí ya es la iglesia del Nuevo Testamento. Hay una sola mujer que representa la iglesia en todas las épocas. Antiguo y Nuevo Testamento, una sola mujer. En el Antiguo Testamento tiene su corona de 12 estrellas y cuando huye al desierto tiene la misma corona con 12 estrellas. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué representan las 12 estrellas? ¿Qué simbolizan las 12 estrellas? Vamos a Génesis 37 y el versículo 9 y 10, mi libro favorito de la Biblia. Génesis 37, 9 y 10. Dice aquí, en Génesis 37, versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Está hablando de José, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna, recuerdan que en Apocalipsis 12:1 se menciona el sol y la luna y estrellas. Ahora dice, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y usted dice, ahí dice 11, no 12. Pero yo pregunto, ¿quién era la estrella número 12? La estrella número 12 era José. Es decir, las 12 estrellas representan a los 12 hijos de Jacob. Noten Génesis 49, 28, a donde se prueba esto. Génesis, el capítulo 49 y el versículo 28. Los fundadores de Israel fueron 12 personas, 12 individuos fundaron la iglesia del Antiguo Testamento. Pero luego, escuchen, esos 12 individuos, esas 12 personas, luego se multiplicaron y formaron toda una nación. De los 12 originales salió una nación entera compuesta de millones. Pero se comenzó la iglesia del Antiguo Testamento con 12 individuos o personas y luego formaron una gran nación. Dice en Génesis 49, 28, después de que Jacob menciona los nombres de todos sus hijos, dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno, por su bendición los bendijo. ¿Cuántos fueron los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento? 12. Ahora, ¿cuántos discípulos estableció Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús dijo, a ver, qué número escojo? 7 es bonito, porque 7 significa perfección. 3 es bonito también, porque es el número de la deidad. No, pero yo creo 12 está bien. ¿Ustedes creen que Jesús escogió así? No. El Señor Jesucristo a propósito escogió ¿cuántos apóstoles? Escogió 12, porque quería indicar que los apóstoles iban a continuar al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también empieza con 12 personas o 12 individuos que luego predican el Evangelio, y los 12 individuos ahora llegan a formar una iglesia compuesta de millones de personas, al igual que los 12 fundadores del Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice en Marcos 3, 14 al 19. No he olvidado la pregunta, ¿por qué tenían que elegir al sucesor antes del Espíritu Santo derramarse? Ya vamos a volver a eso, pero tenemos que entender el significado del número 12. Nota lo que dice Marcos 3, 14 al 19.
y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahora viene el número: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. Jesús estableció específicamente 12 fundadores de la iglesia cristiana, como 12 individuos fundaron a la iglesia del Antiguo Testamento. El número 12 es el número de la iglesia. Ahora fíjense que la hermana White está en armonía con este concepto. En el libro Actos de los Apóstoles, página 16, la sierva del Señor dice: así como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Lo dice clarito. Y ella no estudió teología, pero tuvo el mejor maestro de teología de la historia. Se llama el Espíritu Santo. Ahora necesitamos regresar a nuestra pregunta. ¿Por qué era necesario elegir al apóstol número 12 antes de derramarse el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Por qué no podían esperar 11 antes y después que se derrama el Espíritu Santo, ahora se reúnen y eligen al sucesor de Judas? ¿Por qué tenía que ser antes? La respuesta a esta pregunta se encuentra en 2 profecías del Antiguo Testamento. Jóvenes, nosotros necesitamos relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo. No podemos estudiar solo el Nuevo. Por eso es que las iglesias cristianas están confundidas, no entienden el Nuevo Testamento porque no tienen el Antiguo. Y los judíos no entienden el Nuevo porque se quedan con el Antiguo. Necesitamos los 2 testamentos. Nota lo que dice Levítico 8 y el versículo 6 al 12. Levítico 8, 6 al 12. Ustedes van a ver la precisión de la Biblia, que todo en la Biblia tiene un propósito especial, un fin especial. Levítico 8, 6 al 12 está describiendo algo que sucede antes que comiencen los servicios del santuario en el desierto. Fue necesario hacer algo antes que comenzara Aarón y los sacerdotes a servir a Israel. Levítico 8 y el versículo 6. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, es decir, los sacerdotes, y los lavó con agua. Y ahora fíjense que va a hablar de que Moisés le coloca cada pieza de la vestimenta del sumo sacerdote a Aarón, su hermano. Dice en el versículo 7, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Lo vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué está haciendo Moisés aquí cuando se iba a inaugurar el servicio de los sacerdotes en el santuario? Estaba vistiendo a Aarón como sumo sacerdote pieza por pieza. Pero no termina allí. Había otra cosa que había que hacer. Noten el versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Era necesario santificar todo el tabernáculo a donde Aarón iba a servir como sumo sacerdote. Pero no termina allí, porque sigue diciendo en el versículo 11, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios,
y la fuente y su base para santificarlos. Ahora viene la parte que quiero recalcar. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Vistió a Aarón pieza por pieza, luego santificó el tabernáculo a donde Aarón iba a servir y luego ungió la cabeza de Aarón con aceite. Ahora vamos al Salmo 133, la otra profecía que relata este evento, Salmo 133, y es un salmo corto, así que lo vamos a ver todo, y ustedes se van a dar cuenta que este salmo está hablando del día del Pentecostés. En el primer versículo van a darse cuenta que tiene que ver con el Pentecostés. Dice en el Salmo 133 y el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿De qué les hace pensar eso, los hermanos habitando juntos en armonía? Cuando vino el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Este es un salmo pentecostal, en el sentido correcto de la palabra. Ahora fíjense que sigue diciendo lo que sucede aquí. Versículo 2, es como el buen óleo o aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Está relatando Levítico 8. Es decir, el aceite lo derrama sobre la cabeza, luego dice desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esto no es cualquier poquito de aceite, esto es mucho aceite. Es la plenitud del aceite derramado sobre su cabeza, baja por la barba, baja por toda su vestidura, pero no termina allí. Porque sigue diciendo, versículo 3, vamos al versículo 2 para el contexto, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envió Jehová bendición y vida eterna. ¿Hasta dónde descendió el aceite? Hasta el monte de Sión. ¿Y quiénes estaban reunidos en el monte de Sión en el día del Pentecostés? Los apóstoles. ¿Saben lo que sucedió durante esos 10 días en el cielo? Durante esos 10 días en el cielo, Dios el Padre vistió a Jesús pieza a pieza con la vestimenta sumo sacerdotal. Luego ungió el santuario a donde Jesús, el sumo sacerdote, iba a servir. Y luego le dio a su Hijo la promesa del Espíritu Santo, representado por aceite. Y fue tan abundante la promesa que el Padre le dio a Jesús, el ungimiento del Padre, que bajó, por así decirlo, por su barba, por su manto, y las gotas cayeron en el monte de Sión, a donde estaban reunidos los apóstoles. Es decir, que lo que pasó en la tierra, el viento recio y las lenguas de fuego, y hablando en otros idiomas, era una señal en la tierra de que Jesús había sido investido como sumo sacerdote, que el santuario había sido también santificado y que Jesús había recibido la promesa del Padre, que se derramó sobre él tan abundantemente que cayó sobre los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Por eso dice en Hebreos 8, 1 y 2, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora ustedes dicen, pero pastor, no ha contestado la pregunta. ¿Por qué fue necesario elegir al apóstol número 12 antes de derramarse el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? La respuesta la hallamos en Éxodo 28.
Hay que ir otra vez al Antiguo Testamento. Éxodo 28. Y voy a leer aquí varios versículos muy interesantes. Una de las partes de la vestimenta del sumo sacerdote se llamaba el pectoral. Era un cuadro que el sumo sacerdote llevaba directamente sobre su corazón. Y ese pectoral tenía 12 piedras. Ahora quiero que noten la descripción que da la Biblia. Éxodo 28 y el versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería, 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Ahora, ¿qué representaban estas 12 piedras que el sumo sacerdote llevaba sobre su corazón? Versículo 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. ¿Qué representaban las 12 piedras que llevaba el sumo sacerdote sobre su corazón? En el Antiguo Testamento, en el sacerdocio de Aarón, representaban a los 12 fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento. Pero ¿quién es el sumo sacerdote hoy? El sumo sacerdote hoy es Cristo Jesús. ¿Y quiénes fueron los fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento? Los 12 apóstoles. Ahora escuchen bien. ¿Podía Dios el Padre colocarle a Jesús el pectoral con 12 piedras si en la tierra solamente había 11 apóstoles? ¿Me están entendiendo o no lo que estoy diciendo? ¿Cómo podía Jesús llevar el pectoral con las 12 piedras que representaban los 12 apóstoles cuando en la tierra solamente había 11? Era necesario elegir al apóstol número 12 antes que Jesús comenzara su obra como sumo sacerdote para que pudiera llevar el pectoral con las 12 piedras. No hay nada accidental en la Escritura. No hay nada que sobra. Cada detalle tiene una importancia vital. Ahora quiero leer también los versículos 29 y 30. 29 y 30 de Éxodo, el capítulo 28. Dice allí: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. ¿Sobre qué? Sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón, ahora escuchen bien, llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué es lo que lleva Aarón, el sumo sacerdote, sobre su corazón? ¿El qué? El juicio de las tribus de Israel. Ahora, ¿el juicio de quiénes lleva Jesús en el cielo ahora? No solo de los 12 fundadores, sino todos los que vinieron como resultado de su predicación. Comenzó con 12. Son las 12 piedras, pero las 12 piedras representan a todo el pueblo de Jesús. Y dice que es el pectoral del juicio. Que Aarón lleva el pectoral del juicio, lleva el juicio del pueblo de Israel sobre su corazón. Ahora déjenme explicarles cómo es eso. Todos nosotros somos pecadores. Cada día pecamos.
Pero la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús nos lleva en su corazón, lleva el juicio nuestro sobre su corazón. Y cuando yo vengo arrepentido a Jesús, le pido perdón por mis pecados, confieso mis pecados y digo, soy miserable, merezco la muerte, Señor Jesús. El Señor Jesucristo se presenta delante de su Padre y dice, Padre, yo llevo el juicio de ellos sobre mi corazón. Yo viví la vida que ellos deben vivir. Yo morí la muerte que ellos deben morir. Padre, los llevo aquí en el corazón, representado por las 12 piedras. Padre, recíbelos a Él en mí. Toma mi vida y toma mi muerte y ponlo a la cuenta de ellos. Y Dios nos acepta como si nunca hubiéramos pecado, porque Cristo llevó sobre su corazón el juicio de todos nosotros. ¿Quién no puede amar a un Dios así? Cada vez que Jesús se presenta delante de su Padre como nuestro sumo sacerdote, Él le dice, Padre, yo llevo el juicio de ellos sobre mi corazón. Yo sufrí y viví por ellos. Ahora, alguno podría pensar, el pastor Bor está enseñando gracia barata. Porque el pastor Bor dice que cuando yo vengo a Jesús arrepentido y cuando confieso mis pecados, el Señor Jesucristo toma su vida y su muerte y me los pone a mi cuenta y es como si yo nunca hubiera pecado. Pero escuchen bien, cuando yo vengo a Jesús, yo no solamente recibo del perdón, sino que también recibo poder. Porque cuando yo vengo a donde está Jesús, arrepentido y confesando mis pecados, yo digo, Señor Jesús, tú eres tan santo, tú eres tan perfecto, tú eres tan hermoso y fíjate, yo estoy tan manchado y soy tan pecador. Y Señor Jesús, mira las heridas en tus manos y en tus pies y en tu costado. Eso te pasó a ti por los pecados míos. El pecado es terrible, Señor. Mira lo que te hizo. Y cuando yo veo la santidad de Jesús y mi falta de santidad y veo cómo Jesús lleva las heridas por esos programas de televisión que yo veo y por la música que yo escucho y por los lugares donde voy, donde no debo ir, digo, Señor, estoy deshecho, por favor, bendíceme y ayúdame, dame poder para no seguir pecando, para no seguir hiriendo tu corazón. Y en ese momento del santuario, no solo viene perdón, sino del santuario viene también poder, el poder de la vida perfecta de Cristo y el poder de su muerte en la cruz del Calvario. Y entonces viene victoria sobre el pecado. Ahora quiero mencionar para concluir 2 versículos que tienen que ver también con el número 12. No los voy a leer, está en Apocalipsis 21, 12 y 14. ¿Cómo se llama la ciudad a donde vamos a vivir nosotros? ¿Cuál? ¿Cómo se llama la capital donde vamos a vivir? No es Lisboa, ni Porto tampoco. ¿Cuál es? La Nueva Jerusalén. Solamente va a estar la gente del Nuevo Testamento ahí. ¿Cuántas puertas tiene la ciudad? ¿Y qué nombres tienen? Los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Y cuántos fundamentos tiene el muro? 12. ¿Y qué nombres llevan? Los 12 apóstoles del Cordero. En una sola ciudad habitará todo el pueblo de Dios de todas las épocas. El pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento en una sola ciudad. Y todo se debe, mis queridos jóvenes y hermanos, al gran sacrificio que hizo Cristo Jesús en venir a esta tierra para sufrir, para vivir y para morir por nosotros. ¿Cómo podemos nosotros agradecerle a Jesús? ¿Saben cómo podemos agradecerle? Entregándole nuestra vida, sin reservas, sin guardar nada para nosotros, entregar nuestra vida completa al Señor Jesucristo. ¿Quieres tú esta noche entregar tu vida completa y totalmente a Jesús para que Él te tenga sobre su corazón y para que el juicio tuyo esté en Él como tu sumo sacerdote en el santuario? ¿Deseas eso en esta noche? Yo quiero orar por ti si ese es el deseo de tu corazón. Oremos. Padre Celestial,
Hemos estudiado profecías solemnes esta noche. Hemos visto que tu palabra es confiable, cierta. No hay detalle que sobra. Cada símbolo tiene un significado profundo para nosotros. Y venimos en este momento ante tu trono sin ningún derecho a presentarnos allí porque somos pecadores. Pero sí venimos a través de Cristo Jesús, a través de su vida perfecta y su muerte en la cruz del Calvario. Y porque Él ahora mismo está en el lugar santísimo del santuario y tiene en el pectoral las 12 piedras, una de esas nos representa individualmente a cada uno de nosotros. Y Él lleva el juicio nuestro sobre su corazón. Reclamamos a Jesús, Señor, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como nuestro mediador. Te ruego, Señor, que si hay algún joven, alguna dama aquí en esta noche que no ha hecho una entrega a Jesús, que se ha reservado algo en su corazón para sí mismo o para sí misma, que en este mismo instante tu Espíritu Santo, por medio del ministerio de tus ángeles, hable a su conciencia y su corazón, y que en este instante haga una entrega completa, entera y sin reservas a Jesús. Te damos gracias por habernos acompañado en nuestro estudio y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.